Ahora sí, iniciemos. Quisiera empezar con qué es el neurodesarrollo y cuáles son los resultados evolutivos. Como sabemos, en realidad el neurodesarrollo empieza en etapas muy tempranas de la edad gestacional y es un proceso tan largo y tan complejo que termina más o menos a lo que serían los 3 años de edad. Eso en lo que es la proliferación celular. Ya en la migración como tal, puede terminar el cerebro, por ejemplo, termina la maduración o termina lo que sería la proliferación a través de los 3 años más o menos, y ya posteriormente lo que sería la mielinización del sistema nervioso termina hasta finalizar la adolescencia. Es decir, es un proceso tan largo y tan amplio y tan específico que en realidad la única forma que tenemos para valorar y para evidenciar de forma objetiva que este proceso se está llevando de forma adecuada es a través de escalas o de tamizajes que vemos de forma clínica. Lo que proponen las escalas internacionales son estos tres componentes. Sin embargo, la escala variada del neurodesarrollo, la tercera edición, que es la que propone el Ministerio de Salud, propone estos cuatro aspectos o estos cuatro módulos principales para evaluar en el niño, que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, audición y lenguaje y el área personal o social. Entonces, esta es la escala más resumida que encontrarán sobre el neurodesarrollo de lo que tiene que ser normalmente, lo que tiene que las habilidades que adquiere un niño. Y lo que quiero que vean acá es que se imaginen las habilidades que va adquiriendo el niño como la interpretación o lo que traduce el desarrollo normal del sistema nervioso. Entonces, el recién nacido, como sabemos, empieza con un pobre control cefálico, extremidades flexionadas, ya a los 4 meses tiene un poco de mayor control cefálico, ya hace interacción social, la risa social que conocemos, sigue los objetos de forma visual y también los sonidos. Ya a los 9 meses, como vemos en esta pequeña imagen, pues ya tiene sedentación sin apoyo, comunican las necesidades claramente no verbalmente, pero a través del llanto. Y estas son los primeros, pues las incipientes formas de comunicación verbal, que son las consonantes, el tono y el volumen. Ya a los 18 meses como tal encontramos lo que es la bipedestación, el vestirse, dicen de 10 a 12 palabras y eventualmente a los 3 meses ya hablan en oraciones e integran estas tres preguntas iniciales, que es el qué, el quién y el dónde. Entienden instrucciones y ya tienen otras habilidades motoras más complejas. Ya a los 4 años como tal siguen estas instrucciones y además integran otras tres preguntas como el cuándo, el por qué y el cómo. Entonces, muy rápidamente vimos lo normal, pero en realidad, ¿qué pasa y qué son los desórdenes del neurodesarrollo? Este es un artículo que traigo del 2020 de los diálogos neurociencia clínica y ellos explican por el DSM-5 que como tal, qué es el desorden del neurodesarrollo. Y es un grupo de condiciones que ocurren en el periodo del desarrollo de los niños, que lo que hacen es que inducen el déficit en la funcionalidad. Entonces, estos desórdenes van a llevar a lo que es la discapacidad intelectual, los desórdenes de la comunicación, desórdenes del espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad, desórdenes del aprendizaje como tal. Y esta imagen que traigo acá a este lado nos explica cuáles son los principales desórdenes del neurodesarrollo que incluye el DSM-5, que son las incapacidades intelectuales, el desorden del espectro autista, el déficit de atención e hiperactividad. Y acá esta imagen nos sirve muy bien para explicar un nuevo modelo genético del neurodesarrollo, que es el continuum del neurodesarrollo, y es que explica que estas tres condiciones del desorden del neurodesarrollo comparten ciertas variables genéticas que adicionalmente las presentan trastornos como la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar. Lo que quiere decir, o lo que ellos proponen, es que en realidad padecer, por ejemplo, de incapacidad intelectual puede predisponer un riesgo a desarrollar trastornos pues neuropsiquiátricos como sería la esquizofrenia o el trastorno afectivo bipolar, puesto que su fisiopatología implica alteraciones de las vías funcionales neurológicas que se desarrollan a nivel pues de la gestación y ya vida postnatal. Entonces, estas son como algunas cohortes que usé en el cual les voy a explicar o les voy a dar tres argumentos el por qué hacer estas escalas o por qué valorar el neurodesarrollo es importante. Vamos a basar principalmente en la Epicure 2 o en la escala de Elgan del 2016. Entonces, el primer argumento como tal es que con el tiempo, pues sabemos que las tasas de mortalidad, por ejemplo, en neonatos con prematurez ha disminuido por el uso de la tecnología. Sin embargo, esto también implica que las morbilidades han incrementado y especialmente las morbilidades del neurodesarrollo. Entonces, vamos acá a entender que hay factores ambientales que pueden afectar a nivel prenatal, perinatal y postnatal.
El segundo argumento en realidad es que los sobrevivientes a la prematuridad van a tener tasas más altas de alteraciones en el neurodesarrollo y, por ejemplo, tenemos tasas de parálisis cerebral del 9 al 10% en esta población y de discapacidad cognitiva del 4 al 36%. Y, por ejemplo, el estudio ELGAN, que es una cohorte que siguió a niños que habían nacido antes de las 25 semanas de gestación, ellos pudieron comprobar que en realidad el 86% de los niños con una discapacidad grave a los 30 meses iban a perdurar con esta discapacidad de moderada a grave a los 6 años. Es decir, que este retraso cognitivo, que es la principal deficiencia en la prematurez, en realidad persiste a lo largo de la vida. Y por otro lado, nuestro tercer argumento por el cual es importante hacer esto es que en realidad el riesgo relativo, por ejemplo, para padecer trastorno del espectro autista o déficit de atención e hiperactividad, es mucho mayor o se comunica con mayor frecuencia en prematuros en edad escolar. Y por ejemplo, el estudio Elgan, este mismo del 2016, en realidad dice que parece aumentar particularmente en los niños que fueron más pequeños para la edad gestacional. Y por otro lado, si mirar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en realidad se compara con los niños a término y tienen el doble de riesgo de probabilidad de 2 a 1 de padecer trastorno de déficit de atención e hiperactividad si nacen dentro de las 23 a las 28 semanas de gestación. Entonces, en realidad, hacer una intervención precoz lo que garantiza o identificar una alteración del neurodesarrollo garantiza alcanzar ese máximo potencial del neurodesarrollo que el niño puede tener. Y se ha visto que lleva mejores resultados evolutivos conductuales, menor ansiedad, menor depresión en los cuidadores y beneficios cognitivos pues ya a la edad preescolar. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para estos resultados evolutivos adversos? Lo primero es reconocer cuáles son los recién nacidos de alto riesgo, que según la Asociación Americana de Pediatría, ellos dicen que son recién nacidos prematuros, menor a 37 semanas de gestación, que tengan necesidades especiales de asistencia o dependencia tecnológica, es decir, recién nacidos con alguna cardiopatía congénita, que requieren de ECMO, problemas familiares o muerte prematura previsible. Estos recién nacidos de alto riesgo son los que más se van a beneficiar de un seguimiento estricto o de una intervención precoz. Entonces, ¿a qué me refiero con una muerte prematura previsible? Van a ser a estos factores de riesgo que van a incrementar el riesgo de mortalidad en los niños. Entonces, el primero es la lesión encefálica y en realidad prácticamente la mayor parte de los estudios importantes sí han determinado que hay una asociación muy fuerte en lo que sería anormalidades en la ecografía craneal, es decir, una hemorragia intraventricular, una hemorragia intraparenquimatosa, quistes o ventriculomegalia asociados a los desenlaces cognitivos del menor. Y por ejemplo, este mismo estudio cohorte Elgan que medía los recién nacidos antes de las 28 semanas por 2 años, hicieron ecografías seriadas y además hicieron las pruebas neurocognitivas a estos niños, intentaron establecer. La pregunta de ellos era si entonces podemos ver estas lesiones estructurales cerebrales y si se asocian, por ejemplo, con parálisis cerebral. Y se dieron cuenta que en realidad no, que en realidad, aunque la mayoría de los niños con parálisis cerebral sí tenían ecografías cerebrales normales. Sin embargo, la única lesión que tenía mayor asociación en realidad con resultados evolutivos adversos era la hemorragia intraventricular si se asociaba con lesiones de sustancia blanca, que para esto en realidad recomendaban que la resonancia magnética permitía visualizar mucho mejor estas lesiones y por lo tanto ayudaba a predecir o a dar un pronóstico de la vida o de los resultados evolutivos eventuales. Por otro lado, tenemos la displasia broncopulmonar, que en realidad la padece casi la mitad de los neonatos que nacen antes de las 28 semanas y es un factor predictivo, pues, independiente de un factor o un resultado evolutivo adverso en la edad específicamente de los 2 a los 5 años. Y es muy importante porque también hablan de los corticosteroides. Normalmente sean los corticosteroides en la vida prenatal para hacer la maduración pulmonar a la hora del nacimiento, y se dieron cuenta que esto podía ser un factor protector para resultados evolutivos o del neurodesarrollo. Sin embargo, aquellos que se administraban en la vía postnatal, especialmente en los primeros 4 días postnatales, tenían unos peores desenlaces y era un factor al revés de riesgo para resultados evolutivos malos. Y tercero, tenemos la retinopatía de la prematuridad, que en realidad en Estados Unidos corresponde al 60% de los nacidos antes de las 28 semanas.
y se han dado cuenta que en realidad las nuevas tecnologías o medicamentos, como serían los factores, el factor de crecimiento endotelial o, por ejemplo, el tratamiento láser, si se usan concomitante, pueden predisponer a alteraciones a un déficit cognitivo. Por otro lado, pues tenemos factores de riesgo como infección, enterocolitis necrosante, otros como la encefalopatía hipóxico-isquémica, cardiopatía congénita, la oxigenación con membrana extracorpórea, porque induce o es un factor de riesgo para hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa, y en realidad me quiero centrar en lo que sea la nutrición y los factores socioeconómicos. En realidad la nutrición nos garantiza como afectar o como intervenir en ese factor ambiental que se puede efectivamente mejorar. Y por eso se han propuesto nutriciones enriquecidas desde muy temprana pues, edad, especialmente en los niños que están en UCI neonatal. En cuanto a los factores socioeconómicos, hay estudios que indican que en realidad los niños que tienen padres biparentales, que adicional tienen un menor nivel educativo, tienen mejores desenlaces evolutivos a corto y a largo plazo. Entonces, esta es una tabla que les traigo que en realidad resume todo y es que hay múltiples factores de riesgo que pueden afectar a la evolución neonatal y que pueden ser un riesgo para el desarrollo a largo plazo y por esto, entre mayor sea el número de patologías neonatales, mayor va a ser la probabilidad de un resultado evolutivo a los 5 años deleterio. Y los factores de riesgo más significativos a los 5 años van a ser la hemorragia intraverticular, la retinopatía del prematuro y la displasia. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un niño? La anamnesis pues tiene que estar claramente enfocada en lo que sería el comportamiento, el sueño, la alimentación, el temperamento y la conducta, y la exploración física la vamos a centrar en la postura, el tono muscular, los reflejos, las capacidades funcionales y específicamente lo que es la cognición, el aprendizaje y el lenguaje, pues su discapacidad vamos a notarla principalmente en edades tardías como a nivel escolar. Y muy importante que en el caso de que nosotros veamos alguna alteración en estas tres, tenemos siempre que hacer una evaluación audiológica diagnóstica antes. Entonces, esta es la escala de variedad de desarrollo de la niñez que propone el Ministerio de Salud, que nos propone estos dominios para evaluar. Primero, la motricidad, tanto gruesa como fina, la audición y el lenguaje, y el área personal y social. Entonces, lo primero que hay que hacer, se los voy a decir por paso para que nos acordemos todo de esto después, y es uno, calcular la edad corregida y asignarle un rango. Es decir, si la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento, tenemos que hacer una resta sencilla y eso nos dará lo que sería la edad del niño. Entonces, es con esta edad, por ejemplo, esta niña que es Lucía, corregimos su edad, tiene 2 años, 7 meses y 8 días. Lo que hacemos es que dependiendo del rango, que abarca una edad, ella tiene 2 meses, estaría en el rango, 2 años, estaría en el rango 8, tenemos que evaluar tanto el componente motor grueso, fino, audición y lenguaje y personal y social en ese rango que corresponde a ciertas habilidades que el niño ya debería tener. Entonces, lo primero que evaluamos es la motricidad gruesa. La motricidad gruesa como tal es muy importante porque es uno de los mejores indicadores de maduración neurológica. Entonces, ¿cuáles son como estos dos principales hallazgos o patologías que podemos encontrar? Va a ser la parálisis cerebral, que es el principal deficiencia del neurodesarrollo en los recién nacidos de alto riesgo. Entonces encontramos que son retrasos en la maduración, que son permanentes, que no son progresivos y el diagnóstico tiende a ser fiable hasta después de los 18 meses. Sin embargo, se pueden hacer con este seguimiento estricto, se pueden hacer sospechas del diagnóstico previos. Y la escala que más se usa va a ser el sistema de clasificación funcional de la motricidad gruesa, que se usa por niveles. Entonces, estos niveles, por ejemplo, el nivel 4 y el nivel 5, que serían los más debilitantes como tal, tienen un valor predictivo positivo de 0.96 para que el niño use alguna silla de ruedas o alguna asistencia de la movilidad. Estas dos imágenes que están acá son los que nos muestran el nivel 4 y el nivel 5. El nivel 5 es el que tiene mayor discapacidad, que es tal que no controla, pues no tiene movimientos voluntarios y adicionalmente no controla el tono de la postura de cefálico, ni tronco, ni extremidades. Y por otro lado tenemos los trastornos del desarrollo de la coordinación, que para hacer un diagnóstico como tal se tienen que seguir estos criterios, que tenga una alteración en la coordinación y en la motricidad gruesa, sí, que interfiera con su vida diaria cotidiana, sí. El tercero es que no se deba a una entidad médica o neurológica, es decir, que no tenga una parálisis cerebral. Y 4, que tenga dificultades motoras que sean excesivas para cualquier discapacidad intelectual presente. Entonces, estas ya son las tablas que nos da la escala abreviada del desarrollo y en realidad, dependiendo de cada rango, hay unos
pruebas que uno tiene que ejercer, se marca 1 si el niño la cumple, 0 si no la cumple. Entonces les pongo todos estos en orden, porque en realidad siempre todas las escalas, tanto de motricidad gruesa, fina, audición, etcétera, van a iniciar con los reflejos primitivos, como el de búsqueda, el de succión, el reflejo de Moro, etcétera. Entonces tenemos que entender más bien esto cada vez que vamos a esta escala como un proceso escalonado que requiere una habilidad previa para después hacer una habilidad más compleja que eventualmente ya sería la última o la 12ª, que es a los 7 años, cuando esas habilidades son coordinadas, que puede saltar en un pie, después en ambos pies. Entonces, les traje un ejemplo, esto sería motricidad fina. Tenemos a Carlitos, Carlitos tiene 3 meses y 14 días. Como tiene 3 meses, pues decimos que se encuentra en el rango número 3, que corresponde de los 3 a los 6 meses. Entonces iniciamos con el primer ejercicio que nos otorga esta guía, y es que agarra los objetos voluntariamente. Carlitos pues logra hacerlo, pero sin embargo no retiene los objetos cuando se intentan retirar, se intentan quitar. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar otra habilidad previa, que sería esta, si se lleva objetos a la boca, la habilidad número 6, que en realidad estas dos habilidades consecutivas son los que me garantizan el punto de inicio para iniciar la valoración o la prueba en Carlitos. Seguimos con el manejo. Es capaz de pasarse objetos de una mano a la otra, pero sin embargo no sostiene un objeto en cada mano y no deja caer los objetos intencionalmente. De esta forma ya demarcamos un punto de inicio con estas dos habilidades que sí cumplió consecutivas y un punto de cierre con las dos habilidades que no completó. Ahora, en cuanto a la evaluación visual y auditiva, en realidad hay que entender que la ceguera, por ejemplo, o la hipacusia neurosensorial van a estar inversamente proporcionales a la edad gestacional, a la que nacen. Es decir, entre menor sea la edad gestacional a la que nacen o la prematurez, mayor va a ser la tasa o la probabilidad de ceguera o de una hipacusia neurosensorial. Entonces, estos son los factores de riesgo principales para tener una alteración de esta capacidad, y son los recién nacidos de alto riesgo, el sexo masculino, nacimiento múltiple, parálisis cerebral, etcétera. Y siempre hay que hacerle a esta población una prueba auditiva al mes. En el caso de que tenga alguna alteración, se tendría que hacer nuevamente a los 3 meses. Es importante reconocer que el 50% de los recién nacidos con muy bajo peso para la edad gestacional tienen una deficiencia visual en la edad escolar tardía, y eso eventualmente lleva dificultades en el aprendizaje. Entonces, esa es la tabla nuevamente de la escala de brevedad de desarrollo. Continuamos con Carlitos, que ya sabemos que está en el rango 3. Entonces, Carlitos, por ejemplo, busca diferentes sonidos con la mirada, es capaz de poner atención a las conversaciones, produce 4 o más sonidos diferentes, pronuncia 3 o más sílabas, pero sin embargo, no reacciona cuando se llama por su nombre y no reacciona a 3 palabras familiares. De esta forma ya establecimos nuestro punto de inicio y nuestro punto de cierre. Ya por último, lo que se evalúa es el ámbito personal y social, que se va a enfocar en la interacción social, en la capacidad de la independencia, en la capacidad de expresión de sentimientos y emociones, en el aprendizaje de pautas de autocuidado. Entonces, en el caso de Carlitos, volvemos al rango número 3, que corresponde a su edad de 3 a 6 meses. Él no coge las manos del examinador. Entonces regresamos una, puesto que no cumple con esa habilidad, pues consideramos que de pronto podría tener una habilidad previa que ya debió haber adquirido, y es que responde a una conversación, si lo hace, y también tiene sonrisa social, es decir, que ya tenemos nuestro punto de inicio. Continuamos con la prueba, entonces busca continuación del juego, si lo cumple, pero sin embargo no cumple con reaccionar o reacciona con desconfianza ante un extraño. De esta forma ya completamos con lo que será el punto de inicio y el punto de cierre. Entonces acá vamos a seguir el ejercicio. Lo que tenemos que tener en cuenta es el total acumulado al inicio, es decir, nosotros asumimos que Carlitos puede hacer todas las habilidades previas, es decir, se tranquiliza cuando se toma entre brazos, ya responde a las caricias. Esto nos daría un total de 4, que ya nosotros asumimos que Carlitos lo hace. Ahora tenemos que sumarla a todas las habilidades que durante la prueba tuvo positivas. De esta forma nos daría un total de 8. Este se llama la puntuación directa. Entonces, esta puntuación directa son los puntos posibles pues antes del punto de inicio más el número de ítems correctos. Esto nos había dado 9, y por lo tanto en realidad lo que vamos a hacer es que este número va a tener una representación, una puntuación típica, que es la que nosotros interpretamos. Entonces, en esta tabla que vienen los anexos de la escala de variedad de desarrollo, vemos el 9, luego nos vamos al rango número 3, que sería el de Carlitos, y eso nos daría
un valor de 50. Ponemos 50 que corresponde a la puntuación típica, buscamos nuevamente acá en la fila y vemos que esta corresponde al rango verde. Hacemos lo mismo que yo ya lo tenía adelantado con todos, vemos si están en verde, amarillo o en rojo. ¿Y cómo va a ser este análisis? Entonces, si todas las habilidades de Carlitos, tanto motor gruesas, motores finas, lenguaje de audición o personal social, son verdes, quiere decir que tiene un desarrollo esperado para la edad. En el caso de que estén alguna de estas en amarillo, significa que tiene un riesgo de problemas del desarrollo y por lo tanto lo que tenemos que hacer en atención primaria va a ser remitir a un especialista pediatra y dos, identificar causas reversibles, porque si es maltrato infantil o si hay alguna alteración dentro del hogar que podría estar impidiendo este desarrollo neurocognitivo normal, tenemos que intervenir. Y en el caso que alguna de todas los módulos de todas las habilidades que se evaluaron están en rojo, significa que tiene sospecha de problemas del desarrollo y por lo tanto tenemos que garantizar la remisión, pero en menos de un mes. Y adicionalmente continuar la monitorización y todo esto está establecido pues por la norma. Entonces tenemos que hacerlo como médicos rurales. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo no hago este seguimiento del neurodesarrollo? ¿Qué pasa si tengo un adulto que tiene una alteración en el neurodesarrollo? Esto es importante porque en realidad desde a finales del siglo XX fue que se inició lo que serían las nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de corticosteroides prenatales. Y, por ejemplo, esto lo que hace es que disminuye la mortalidad, aumenta la supervivencia y por lo tanto tenemos más generaciones de adultos ahora que en realidad nacieron con deterioro en el neurodesarrollo. Entonces el riesgo de resultados evolutivos adversos va a persistir toda la vida. Generalmente las tasas van a ser más altas en deficiencias visuales, trastornos refractivos, y por otro lado, los adultos nacidos, por ejemplo, entre las semanas 23 a 27, tienen mayor probabilidad de 7.5 veces mayor de padecer alguna discapacidad médica. Y según JAMA en el 2016, ellos publican un artículo en el cual los adultos nacidos muy prematuros tienen un nivel educacional más bajo, menores ingresos, menor probabilidad de que se casen y de que sean padres. Entonces, sabemos la implicación tan grande que puede generar no diagnosticar precozmente una alteración del neurodesarrollo y adicionalmente, por ejemplo, lo que sea el trastorno del espectro autista o trastorno de inatención y hiperactividad son más frecuentes en niños muy prematuros o muy bajos de peso para la edad gestacional y cuyos trastornos no solo persisten durante la primera infancia, sino que pueden persistir por toda la vida adulta. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que nosotros, como médicos generales y como médicos rurales en su tiempo, tenemos que hacer? Es uno, garantizar ese control de peso, talla, perímetro cefálico y capacidad de alimentación. El perímetro cefálico es uno de los principales indicadores para este deterioro cognitivo o evolución deleteria neurocognitiva. Tenemos que garantizar esa valoración audiológica diagnóstica a los 24 y a los 30 meses. Tenemos que garantizar la vacunación habitual de cualquier niño. Según la Asociación Americana de Pediatría, ellos recomiendan el Palimizumab a todos los niños de alto riesgo, pues claramente eso en Colombia no está, pero pues es importante que lo sepamos. Y por otro lado, siempre hay que investigar lo que serían los trastornos de retraso del desarrollo, como el trastorno de inatención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastornos del aprendizaje de la función motora y muy importante, no se nos pueden olvidar los factores sociodemográficos que pueden precipitar o que pueden ser un factor de riesgo muy importante para que los niños tengan una alteración en el neurodesarrollo, que tal vez no sea nada estructural, sino que sea un ambiente familiar o social. Entonces, tres conclusiones para llevarse a casa. Uno, que los recién nacidos de alto riesgo son la principal población para tener en cuenta en el tamizaje de resultados evolutivos adversos, muy importantes, principalmente va a ser la prematurez. Por otro lado, en Colombia ya se reglamentó el uso de la escala abreviada del desarrollo en su tercera edición del 2016 para la evaluación del neurodesarrollo en atención primaria, que es el que les expliqué en toda la charla. Y el número 3, encontramos que la intervención precoz ayuda a que los niños alcancen su máximo potencial, pero en realidad, y eso hay que explicarlo a todos los padres, no previene necesariamente la discapacidad, solo garantiza una mejor calidad de vida y una menor capacidad funcional de cada niño dependiendo de su rango, dependiendo de su edad. Entonces, muchas gracias. Aquí está mi contacto. Estoy pendiente. Eso era todo.
Listo, Maca, muchísimas gracias por tu presentación. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, la pueden enviar por el chat privado a mí o a la doctora María Camila. Si no, entonces la pueden hacer pública. Al final de la sesión de neurología vamos a tener al doctor Palacios, quien va a ser el encargado de responder todas las preguntas acerca de este bloque. Entonces, ya en unos minutos vamos a dar inicio con la siguiente charla. Les agradecemos pues por su presencia. No se vayan a ir. Por favor, les encargo que puedan ingresar el forms para poder hacer la lista y para poder sortear los demás premios que se van a dar a la hora del almuerzo. Entonces, en unos minutos nos vemos. Muchas gracias, Carlos, a todos. Muchas gracias.